Capítulo 1. El testamento inusual. La lluvia golpeaba implacablemente la ventana del despacho de abogados, las gotas resbalaban por el cristal como si intentaran ahogar la ciudad de Nueva York en una neblina. Julian Thorne permanecía rígido en un sillón de cuero, con sus profundos ojos azules fijos en el testamento extendido ante él. Las palabras estaban impresas con claridad, nítidamente, pero a él le parecían danzar sobre la página, burlándose de él. Una parte importante del inmenso patrimonio de su abuelo, Henry Thorne, el hombre que construyó Thorne Enterprises desde cero, quedó en manos de una completa desconocida, ella Monroe. ¿Quién es ella Monroe?, preguntó Julian con voz fría, aunque una tormenta rugía bajo la superficie. Se inclinó hacia adelante, con la mirada penetrante y entrecerrada, al anciano abogado frente a él, Harold Grayson, quien había servido a la familia Thorne durante más de 3 décadas. Harold se ajustó las gafas redondas, con voz firme pero cautelosa. El señor Julian es enfermero y trabaja en el hospital St. Mary's. El señor Henry la mencionó específicamente en el testamento. ¿Enfermero? Julian soltó una risa seca, sin humor. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, con una mano hundida en el bolsillo de sus pantalones de sastre. Mi abuelo, que no confiaba en nadie fuera de esta familia, le dejó millones a una enfermera desconocida. ¿Es broma, Harold? No es broma, señor. Harold abrió un expediente y sacó un pequeño sobre amarillento sellado con cera roja. Es una carta manuscrita del señor Henry. Me ordenó entregártelo solo después de leer el testamento. Julián se giró, entrecerrando los ojos. Tomó el sobre y sintió la textura áspera del papel bajo los dedos. El sello rojo llevaba el escudo de la familia Thorne, un águila con las alas extendidas que le provocó una punzada en el pecho. Su abuelo siempre se había enorgullecido de ese símbolo, del legado que había construido de la nada. Entonces, ¿por qué haría esto? Julian abrió el sobre y desdobló la hoja que contenía. La letra firme y familiar de su abuelo ocupaba apenas unas líneas. Julian, eres mi orgullo, pero te falta fe en la gente. Ella Monroe no es una desconocida. Ella me mostró la luz en mis días más oscuros. Encuéntrala. No dejes que los prejuicios te cieguen el corazón. Julián apretó el papel, sintiendo un calor que le subía al pecho. ¿Luz? Días más oscuros, murmuró con incredulidad. Su abuelo, Henry Thorne, era un hombre de acero, jamás influenciado por las emociones. Y ahora le había dejado más de $50 millones a una mujer de la que Julian ni siquiera había oído hablar. Solo podía haber una explicación. Ella Monroe era una cazafortunas, alguien que se había aprovechado de un anciano vulnerable en sus últimos días. Tenemos que investigarla, dijo Julian con un tono cortante. Quiero saberlo todo sobre ella Monroe, quién es, qué le hizo a mi abuelo y por qué tomó esta decisión tan descabellada. Harold suspiró, con el peso de la edad y la experiencia en la mirada. Señor Julian, le ruego que tenga cuidado. El señor Henry no se dejaba engañar fácilmente. Quizás hay algo que aún no comprende. ¿No lo entiendes? Los labios de Julián se curvaron en una fría sonrisa. Lo entiendo perfectamente. La gente como ella siempre encuentra la manera de colarse en las familias adineradas. Quizás fingió ser perfecta, pero la delataré. Salió furioso de la oficina, sus zapatos de cuero lustrado resonaron en el suelo de mármol. Llovía a cántaros, pero en el interior de Julián se había encendido una llama de sospecha y determinación. Quienquiera que fuese ella Monroe, no iba a salirse con la suya. Él descubriría la verdad, y si de verdad era una manipuladora, se aseguraría de que pagara. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, Julian sacó su teléfono y llamó a su asistente personal. Encuéntrame todo sobre una enfermera llamada ella Monroe en St. Mary's. Quiero saber qué desayuna. Colgó la llamada, con una fría resolución en sus ojos, pero en el fondo, una pequeña duda persistía. Si su abuelo confiaba en ella, ¿se perdió algo? Estás viendo historias del alma, donde cada relato susurra amor, sanación y esperanza. Si crees que hasta el más pequeño gesto de bondad puede cambiar una vida, y que el amor suele llegar cuando menos lo esperamos, no olvides suscribirte y formar parte de nuestro viaje. Quédate con nosotros. La historia apenas comienza. Capítulo 2. La chica misteriosa y su hermano enfermo.
Julian Thorne nunca había pisado el Lower East Side, un barrio de calles estrechas, olores a humedad y el lejano aullido de las sirenas de las ambulancias. Se ajustó la corbata, sintiéndose fuera de lugar con su traje Armani entre los viejos edificios con paredes manchadas de grafitis. Su asistente, Marcus, le había enviado por mensaje de texto la dirección de ella Monroe, un pequeño apartamento en el tercer piso de un edificio de viviendas deteriorado. «Vive aquí», murmuró Julian, recorriendo con la mirada la fila de gente que esperaba en un food truck cercano que servía comida gratis. Si ella realmente era una cazafortunas, estaba jugando una partida increíblemente inteligente. Empujó la pesada puerta de hierro, las bisagras oxidadas crujieron como una advertencia, las escaleras de madera podrida crujieron a cada paso, y el hedor rancio de cigarrillos viejos se apoderó del aire. En el apartamento 3B, Julian se detuvo y respiró hondo. Había decidido hacerse pasar por asistente legal de Grayson y Associates para acercarse a ella. Si ella estaba tramando una estafa, necesitaba pruebas y no dejaría que las emociones nublaran su juicio. Llamó 3 veces, pero el sonido fue seco y seco. Un momento después, la puerta se entreabrió, revelando unos grandes y cálidos ojos marrones. La mujer allí parada era menuda, con el pelo rubio recogido en una sencilla coleta. Llevaba un suéter desgastado y vaqueros descoloridos. Sin maquillaje. Sin joyas. Nada que ver con la cazafortunas que había imaginado. Sí, su voz era suave pero cautelosa. «Soy Ethan Carter, de Grayson y Associates», respondió Julian con suavidad, mostrando la sonrisa cortés que había perfeccionado en negociaciones millonarias. «Estoy aquí para hablar sobre el testamento del señor Henry Thorne». Los ojos de ella se abrieron de par en par, no de emoción, sino de pánico. «¿El testamento?» «Ya se lo dije al señor Grayson. No quiero nada de la familia Thorne». Retrocedió un paso, a punto de cerrar la puerta, pero Julian la detuvo rápidamente con la mano. «Esto solo tomará unos minutos, señora Monroe. Es un asunto legal importante». Mantuvo la calma, pero por dentro, analizaba cada expresión de ella. ¿Ese pánico era genuino o solo fingido? Ella dudó y asintió con reticencia. «De acuerdo, pero date prisa, por favor. Tengo cosas que hacer». Abrió la puerta del todo, revelando un apartamento pequeño y estrecho, sorprendentemente limpio. Un viejo sofá estaba junto a la ventana, repleto de libros de medicina. En una esquina había una cama plegable, y en ella yacía un niño de unos 10 años. Estaba pálido, con los ojos cerrados, y un leve pitido provenía del monitor cardíaco a su lado. Julian hizo una pausa. «¿Es él?» «Mi hermano Liam», dijo ella en voz baja, cambiando de tono al mirar al chico. «Tiene una cardiopatía congénita. Hoy no es un buen día». Se acercó y ajustó con cuidado la fina manta sobre el cuerpo de Liam, con el cuidado de quien manipula cristal frágil. Julián observaba, con una extraña opresión formándose en su pecho. La escena, una niña con dificultades cuidando a su hermano enfermo, era casi demasiado perfecta, como si hubiera sido un montaje. Había visto tácticas similares en juicios, narrativas conmovedoras creadas para despertar compasión. Sin embargo, la forma en que ella miraba a Liam, el ligero temblor en su mano, lo hizo dudar. ¿Era una actuación o era real? «Podemos hablar aquí», ella señaló una pequeña mesa de madera cerca de la cocina, donde una tetera silbaba. «¿Quieres algo de beber?» «Solo tengo té en bolsita». «No, gracias», respondió Julián, acomodándose en una silla de madera tambaleante. Sacó un juego de documentos falsos, asegurándose de que el logotipo de Grayson and Associates fuera visible. «Señorita Monroe, el señor Henry Thornswell le dejó una gran suma, más de $50 millones. ¿Sabes por qué?» Ella estaba sentada frente a él, con las manos envolviendo una taza de té humeante, el vapor que subía le empañaba los ojos. «No lo sé. Solo era su enfermera en la residencia de ancianos. Lo cuidé, como cuido a todos mis pacientes. No entiendo por qué haría eso». Julián arqueó una ceja. «Cuidaste de mi abuelo. ¿Alguna vez hablaste con él en privado? ¿Intentaste convencerlo de algo?» Ella frunció el ceño, con un destello de ira en sus ojos. «¿Insinúas que me aproveché de un moribundo por dinero?» «No quería el dinero del señor Henry, y sigo sin quererlo».
Liam me necesita a mí, no a millones de dólares que no merezco. Sus palabras fueron duras, pero Julian no se inmutó. Dices que no quieres el dinero, pero eres el beneficiario. Si no piensas aceptarlo, ¿qué harás? ¿Rechazarlo formalmente? Sí, respondió ella con firmeza. Firmaré los documentos necesarios para rechazarlo. No quiero ser parte de esto. Tu familia puede quedarse con el dinero. Julián ladeó la cabeza, observándola. Ella se negó demasiado rápido, con demasiada decisión. ¿Era arrogancia ocultar un plan o la verdad? Decidió insistir. Señorita Monroe, rechazar 50 millones de dólares no es poca cosa. Su hermano necesita atención, ¿verdad? Ese dinero podría pagar las facturas del hospital, las medicinas e incluso la cirugía. Ella se puso rígida. Su mirada se dirigió a Liam y luego a Julian. Encontraré la manera. Siempre lo he hecho. No necesito el dinero de nadie para salvar a mi hermano. Su voz temblaba, no por debilidad, sino por una férrea determinación. Señor Carter, si eso es todo, por favor, váyase. Necesito estar con Liam. Julian se levantó, sintiéndose como si hubiera entrado en una partida de ajedrez sin entender las reglas. Él asintió, dejando una tarjeta falsa sobre la mesa. Si cambias de opinión, llámame. Ese es el número de la oficina. Al cerrarse la puerta tras él, Julian se quedó en la penumbra del hueco de la escalera, con la mente dándole vueltas. Ella Monroe no parecía una cazafortunas. Vivía en la pobreza, cuidaba a un hermano enfermo y rechazó una fortuna por la que la mayoría mataría. Y, sin embargo, esa misma perfección lo hizo sospechar. Nadie rechazaba 50 millones de dólares sin una razón. ¿Qué ocultaba? Salió. La lluvia había parado, dejando charcos brillantes en la acera. Su teléfono vibró. Un mensaje de Marcus. Encontré información sobre ella Monroe. Trabajé como enfermera en St. Mary's durante 3 años. No tengo antecedentes penales. No tenía deudas. Pero hay algo extraño. Se tomó una licencia de 3 meses sin explicación, justo cuando el señor Henry ingresó en la residencia de ancianos. Julián apretó el teléfono con más fuerza, entrecerrando los ojos. 3 meses, murmuró. Tiempo de sobra para conectar, o para un plan. Decidió seguirle la pista a ella, haciéndose pasar por asistente legal. Si estaba fingiendo, se aseguraría de que se equivocara. Pero mientras subía al Bentley que lo esperaba, la imagen de los ojos marrones de ella, preocupados pero resilientes, persistía en su mente. Por primera vez, Julián sintió una pizca de duda. No sobre ella, sino sobre su propio juicio. Capítulo 3. La verdad distorsionada. La luz de los enormes ventanales del piso 48 de Thorne Enterprises se reflejaba en el rostro inexpresivo de Julian Thorne. Estaba sentado a la cabecera de la mesa de conferencias, con las manos fuertemente entrelazadas y la mirada fija en los 10 miembros de la Junta, quienes lo observaban con una mezcla de anticipación y creciente impaciencia. El ambiente en la elegante sala de juntas, revestida con paneles de nogal y con una imponente pantalla LED como eje central, era tan denso como un tribunal. En el centro de la mesa yacía una copia del testamento de su abuelo, Henry Thorne, como una acusación silenciosa. Julian, tenemos que actuar ya, dijo Eleanor Calvel, la miembro de mayor antigüedad de la Junta. Su voz era aguda, sus ojos, tras unas gafas de montura dorada, brillaban con autoridad. Esta historia sobre la enfermera se está extendiendo por los foros financieros. Si no nos adelantamos, las acciones de Thorne Enterprises se verán afectadas. ¿Qué quieres que piensen los accionistas? ¿Que la familia Thorne permitió que una cazafortunas manipulara el legado de Henry? Julian apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas. La imagen de ella Monroe en ese apartamento ruinoso cruzó por su mente, su mirada firme pero ansiosa mientras hablaba de su hermano enfermo. La había conocido hacía apenas 2 días, y aunque aún tenía dudas, no podía negar que no encajaba en el molde de una cazafortunas. Pero a la junta directiva no le importaron sus instintos. Solo les importaban los números y la reputación. Lo entiendo, respondió Julián en voz baja pero firme. Pero no tenemos pruebas concretas de que la señora Monroe sea una impostora. Ya rechazó la herencia.
Una burla resonó desde el otro extremo de la mesa. Vincent Marlowe, un joven inversor petulante, se apoyó en un codo, sonriendo con suficiencia. ¿Rechazado? Es solo una táctica, Julian. Sabe que aceptar el dinero demasiado pronto la expondría. Está pensando a largo plazo. Propongo que lancemos una campaña mediática, la etiquetemos como la enfermera cazafortunas y la obliguemos a irse antes de que esto se convierta en un escándalo. A Julian se le revolvió el estómago. Una campaña mediática. Conocía el poder de los titulares sensacionalistas, de la cobertura mediática pagada, de cómo los medios podían distorsionar la verdad hasta volverla irreconocible. Él mismo había usado esas tácticas para aplastar a la competencia. Pero esta vez, el objetivo era una enfermera que vivía en la pobreza y cuidaba a un niño enfermo. Algo en ello le parecía extraño. La señora Monroe no tiene antecedentes penales ni deudas, y ha rechazado la herencia, dijo Julian, manteniendo la voz lo más neutral posible. Si la perseguimos sin pruebas, podría ser contraproducente. Eleanor arqueó una ceja, con la mirada afilada como una cuchilla. ¿Contraproducente? Julian, eres el director ejecutivo de Thorne Enterprises. Tu trabajo es proteger el legado de tu abuelo, no los sentimientos de una chica anónima. Ya contratamos a una agencia de relaciones públicas. Están listos para publicar el primer artículo esta noche. Mala enfermera o un oportunista calculador. Solo necesitas dar luz verde. Julián volvió a mirar el testamento. Las palabras de su abuelo resonaron en su mente. No dejes que los prejuicios te cieguen el corazón. Quería creer que ella Monroe era una impostora, que manipuló a su abuelo para que reescribiera el testamento. La forma en que rechazó el dinero, la ferocidad con la que habló de su hermano, lo atormentaban. Si era inocente, esta campaña le destruiría la vida. Si era culpable, sus dudas podrían dañar el nombre de la familia. Bien, dijo Julián al fin, en voz tan baja que casi era un susurro. Publica el artículo, pero quiero supervisar el contenido. Sin adornos excesivos. Vincent sonrió triunfalmente. Eleanor asintió con aprobación. Bien. Le daremos una semana para que demuestre su verdadera naturaleza. Si acepta el dinero, nos dará la razón. Si no, la presión pública la aplastará de todos modos. La reunión terminó y Julián salió al balcón de la Torre Thorne Enterprises. El horizonte de Nueva York brillaba bajo sus pies. Las luces de la ciudad parecían estrellas dispersas. Sacó su teléfono y abrió un correo electrónico de Marcus, su asistente. Adjunto había un nuevo informe sobre ella. Había trabajado en la misma residencia de ancianos donde falleció su abuelo, y durante los últimos 3 meses de su vida, había sido la única a quien Henry le había pedido específicamente que lo cuidara. No había constancia de que ella recibiera regalos ni dinero de él. Pero lo que detuvo a Julian fue una simple frase. Monroe trabaja como voluntaria regularmente, brindando asistencia médica gratuita a niños desfavorecidos. Bloqueó su teléfono, sintiendo una oleada de inquietud en el pecho. ¿Voluntariado? ¿Otra manipulación? ¿O algo genuino? Recordó su voz temblorosa al hablar de Liam, su mirada al rechazar el dinero. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró Julian, agarrándose con fuerza a la barandilla. Esa noche, el conocido tabloide publicó el artículo La misteriosa enfermera que heredó millones del multimillonario Henry Thorne. El artículo la presentaba como una enfermera pobre y de rostro dulce, pero con fuertes insinuaciones de que había cautivado a Henry para acceder a su fortuna. Una fotografía borrosa de ella, tomada a las afueras del hospital St. Mary's, apareció en portada con el siguiente pie de foto: ¿Ángel u oportunista? Julian estaba sentado solo en su oscura oficina, con el resplandor de su portátil proyectando sombras sobre su rostro. Revisó los comentarios en línea, acusaciones despiadadas, teorías descabelladas. Clásica cazafortunas, escribió alguien. Definitivamente se acostó con el viejo por dinero, publicó otro. Cada palabra era como un puñal en su conciencia. Se decía a sí mismo que era necesario para proteger a la familia. Entonces, ¿por qué lo sentía como una traición? Su teléfono vibró, un mensaje de Marcus. La señorita Monroe llamó a Grayson y sus asociados. Pidió reunirse con Ethan Carter para firmar la renuncia formal. Dice que quiere que la dejen en paz.
Julián miró fijamente el mensaje, con una opresión dolorosa en el pecho. ¿Aún quería renunciar a la herencia, incluso bajo el ataque de los medios? Se levantó bruscamente, cogió su abrigo y llamó a su chofer. «Trae el coche. Necesito ir al Lower East Side ahora». Mientras el Bentley avanzaba por las calles oscuras, Julian sintió que una tormenta se avecinaba. Iba a encontrarse con ella, todavía haciéndose pasar por Ethan Carter, para finalizar el papeleo. Pero en el fondo, sabía que no se trataba solo de los documentos. Necesitaba mirarla a los ojos. Necesitaba saber si era realmente la mujer en la que su abuelo había confiado. ¿O solo una mentirosa experta? Y por primera vez, Julian temió que la respuesta lo obligara a cuestionar todo lo que creía sobre ella y sobre sí mismo. Capítulo 4. El corte en la muñeca del abuelo. El apartamento de ella Monroe estaba sumido en la oscuridad cuando Julian llegó. La única luz provenía de una tenue farola que proyectaba sombras a través de la ventana. Llamó a la puerta con el corazón abatido. Llevaba una carpeta con documentos falsificados a nombre de Ethan Carter, asistente legal. Documentos que ella debía firmar para renunciar oficialmente a la herencia. Pero tras presenciar el revuelo mediático que él había contribuido a desatar, Julian ya no estaba seguro de qué hacía. La puerta permaneció en silencio. Volvió a llamar, esta vez más fuerte, solo para encontrarse con más silencio. Ella, llamó, con la voz ronca por el gélido viento del pasillo. Una vecina, una anciana frágil con el pelo canoso envuelto en un chal desgastado, se asomó desde el apartamento de al lado. «No está», dijo con voz áspera. «Llevé al niño al hospital esta tarde. El niño no está bien». Julián se giró bruscamente, con el corazón encogido. «¿Qué hospital?» «St. Mary's», dijo la mujer, y luego negó con la cabeza. «Pobre niña. Los medios la están destrozando y solo le importa a su hermanito». Julián no dijo nada, solo asintió en señal de agradecimiento y bajó corriendo las escaleras, con una culpa aplastante en el pecho. Se subió a su Bentley y ordenó a los conductores que fueran directo a St. Mary's. Ella ajustando la manta de Liam, su mirada firme mientras rechazaba el dinero. Esas imágenes se repetían sin cesar en su mente. ¿Se había equivocado al permitir que la Junta publicara ese artículo? ¿O seguía jugando a la perfección? St. Mary's estaba a rebosar incluso de noche. Julian recorría los pasillos con olor a desinfectante, observando rostros, pacientes, enfermeras, médicos. Pero ella no estaba por ningún lado. «Hoy no está de turno», dijo una joven enfermera de recepción. «Pero si pregunta por ella, podría intentar hablar con la residencia de ancianos Santa Inés». Trabajaba allí. La conocían bastante bien. Julián frunció el ceño. Santa Inés. La misma residencia de ancianos donde falleció su abuelo, Henry Thorne. Nunca la había visitado, pues no quería confrontar el recuerdo de los últimos días de su abuelo. Pero si ese lugar contenía respuestas sobre ella, no tenía otra opción. Santa Inés se encontraba a las afueras de la ciudad, un edificio bajo con paredes que antes eran blancas y ahora estaban amarillentas por el paso del tiempo. En el interior, el aroma antiséptico se mezclaba con el de la lavanda de las pequeñas macetas junto a la entrada. Un anciano en silla de ruedas contemplaba con aire soñador el jardín exterior a través del cristal. Julian se dirigió a la recepción y se presentó como Ethan Carter, quien investigaba asuntos relacionados con el patrimonio de Henry Thorne. ¿Ella? «Oh, es un ángel», dijo Marta, la recepcionista, con una cálida sonrisa. «Ya no trabaja aquí, pero todos seguimos hablando de ella. Si quiere saber la verdad, hable con el señor Walter». Era muy cercano al señor Henry. Condujeron a Julián a un tranquilo jardín detrás de las instalaciones, donde un anciano sostenía un libro viejo. Tenía los ojos nublados, pero la agudeza persistía en su mirada. «Eres Julian, ¿verdad?», preguntó Walter con voz ronca pero firme. «He oído que preguntas por ella, Monroe». «Bueno, hijo, ella es especial. Y si estás aquí por el testamento de Henry, entonces mereces saber la verdad». Julián se sentó frente a él en un banco de madera, intentando mantener una expresión neutral. «¿La verdad? ¿Qué quieres decir?». Walter respiró hondo, con la mirada perdida en Julian, como si contemplara un pasado lejano. Henry no era un hombre fácil.
Orgulloso. Frío. Y después de que le diagnosticaran cáncer, se amargó. Hace unos 3 años, una noche, oí algo extraño en su habitación. Me di la vuelta y encontré a ella dentro, sujetándole la muñeca. Había intentado suicidarse. Julian se quedó paralizado, con la cara pálida. ¿Suicidió? Susurró con voz temblorosa. Mi abuelo. Eso no es posible. Era el hombre más fuerte que conocí. Fuerte no significa inquebrantable, dijo Walter en voz baja. Había usado un fragmento de vidrio de un marco de fotos roto. Foto familiar. Ella lo encontró a tiempo. Le vendó la muñeca y se quedó con él toda la noche. No llamó a un médico porque Henry le rogó que no lo hiciera. Simplemente le dijo, vales más de lo que crees. Julian sintió como si le hubieran sacado el aire de los pulmones. Su abuelo, el hombre que le enseñó que la debilidad era imperdonable, una vez intentó rendirse. Y ella, la enfermera desconocida, lo salvó. Intentó serenar su voz. ¿Por qué no lo denunció? ¿Por qué nadie lo sabe? Porque ella lo respetaba, dijo Walter. Sabía que él no quería que su familia lo viera como un fracaso. Después de esa noche, estuvo a su lado todos los días. Hablaron durante horas sobre la vida, los errores, sobre ti, Julián. Julián parpadeó. ¿Yo? Sí. Henry dijo que era su orgullo, pero demasiado parecida a él. Fría, desconfiada. Le dijo a ella que quería dejarte algo más que dinero, una lección. Ella nunca pidió nada. Cuando él mencionó cambiar el testamento, ella se resistió. Le dijo que no lo merecía. Julián permaneció inmóvil, con los pensamientos dando vueltas. Cada palabra de Walter desmoronaba el muro de suposiciones que había construido sobre ella. Pero aún persistía una duda. Si era tan buena, ¿por qué dejó de trabajar justo después de que murió mi abuelo? Walter se encogió de hombros. Estaba agotada, cuidando a Henry y a su hermano. ¿Quién tiene un defecto cardíaco? Ella apenas dormía. Salió para llevar al niño a un hospital especializado para que lo trataran. Julián se puso de pie, el suelo bajo sus pies pareció temblar. Le dio las gracias a Walter y salió del jardín, con la mente acelerada. Ella no era solo la enfermera que había cuidado de su abuelo. Lo había salvado una y otra vez. Lo había mantenido firme en sus momentos más difíciles. Pero si era inocente, ¿qué le había hecho la campaña mediática? ¿Qué le había hecho él? De vuelta en el coche, el teléfono de Julian vibró. Un mensaje de Marcus. Segundo artículo recién publicado. Título: Enfermera rechaza millones o simplemente se hace la difícil. Ella Monroe fue vista en St. Mary's. Parecía angustiada. Julian apretó su teléfono. Sentía como si le partieran el pecho en dos. Había cometido un error. ¿Pero cómo podía arreglarlo? Se giró hacia el conductor. Llévame a Santa María ahora. Mientras el Bentley atravesaba la noche, Julián sintió que una tormenta se avecinaba en su pecho. Iba a buscar a ella. No para recoger firmas, ni para representar papeles, sino para afrontar la verdad. Y tal vez, solo tal vez, para finalmente enfrentarse a sí mismo. Capítulo 5, su primer pago. Julian Thorne estaba sentado en el asiento trasero del Bentley, las luces parpadeantes de las vallas publicitarias proyectaban sombras nítidas sobre sus rasgos cincelados. Sus profundos ojos azules, normalmente ilegibles, ahora rebosaban de conflicto. Había conducido directamente al hospital St. Mary tras salir de la residencia de ancianos St. Agnes, con la mente aún aturdida por la revelación de Walter. Su abuelo, Henry Thorne, había intentado suicidarse. Y la mujer que Julian una vez descartó como cazafortunas, ella Monroe, fue quien lo salvó del abismo. Pero antes de que pudiera encontrarla, enfrentarla y quizás enfrentarse a sí mismo, su teléfono vibró con una nueva notificación de Marcus. Ella Monroe acababa de aceptar un pago del testamento. $100,000, nuevo artículo disponible. Julian apretó el teléfono con más fuerza, como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Ella tomó el dinero, murmuró, con la voz cargada de ira e incredulidad. Una parte de él quería, necesitaba, creer que era inocente.
que realmente era la mujer desinteresada que Walter había descrito. Un ángel, no una estafadora. Pero $100.000 no era poca cosa, sobre todo para una mujer de barrios marginales. Se empeñó en ello. Tenía que encontrar a ella y escuchar la verdad de sus labios. Ese Temari seguía bullicioso, incluso a medida que se acercaba la medianoche. Julián se movía con agilidad por los pasillos, observando los rostros, buscando la conocida coleta rubia. En recepción, se detuvo frente a una enfermera de mediana edad que tecleaba tras el mostrador. «Necesito hablar con ella, Monroe», dijo, intentando mantener la voz tranquila. «Está aquí, ¿verdad?» La enfermera levantó la vista, con irritación en los ojos. «Ella, la acaban de suspender. Si eres reportero, te sugiero que te vayas. Esa chica no necesita más problemas». ¿Suspendido? Julián frunció el ceño. ¿Por qué? Con un suspiro, la enfermera señaló un periódico de chismes sobre el escritorio. El titular, en negrita, gritaba: «Pobre enfermera revela su verdadera avaricia y acepta $100.000 del testamento de un multimillonario». Debajo había una foto espontánea de ella saliendo del hospital, con los ojos hinchados y el rostro demacrado. Julián sintió que se le helaba la sangre. Desbloqueó su teléfono y revisó las últimas noticias. Todos los medios repetían el mismo mensaje. Ella, Monroe, la supuesta cazafortunas, por fin había mostrado su verdadera cara. «No soy reportero», dijo Julian, bajando la voz. «Soy Ethan Carter, de Grayson y Associates». «¿A dónde fue?» La enfermera se ablandó un poco. «Se fue hace una hora. El director del hospital la llamó y le dijo que estaba dañando la reputación del hospital. Pobre chica, solo quería salvar a su hermano». Julián sintió una opresión en el pecho. Ella tomó el dinero. ¿Pero para qué? ¿Y ahora también había perdido su trabajo? Se dio la vuelta y corrió a su coche, llamando a Marcus mientras se movía. «Encuéntrala. Acaba de salir de Saint. De Mary. Necesito saber dónde está». Mientras tanto, en su pequeño apartamento del Lower East Side, ella estaba sentada en un sofá desgastado, con las manos temblorosas alrededor de una taza de té frío. Frente a ella había una carta del bufete de abogados, que confirmaba su aceptación de $100.000 del testamento de Henry Thorne. La había firmado esa misma mañana, momentos después de que los médicos le informaran que Liam necesitaba una cirugía cardíaca de emergencia. ¿El costo? Casi $80.000, más medicamentos y recuperación. Ella había pasado horas dividida entre el orgullo y la desesperación. Al final, decidió salvar la vida de su hermano. Y al hacerlo, sabía que el mundo la consideraría codiciosa. Un golpe repentino la sobresaltó. Se secó las lágrimas y abrió la puerta. Era la señora Rosa, su vecina mayor, con la preocupación grabada en el rostro. «Ella, cariño, ¿estás bien? ¿Los periódicos? Dicen cosas horribles». Ella esbozó una sonrisa cansada, con los ojos aún rojos. «Estoy bien, señora Rosa. En serio, solo, necesito un poco de tiempo». La señora Rosa le tomó la mano con suavidad. «Eres una buena persona, ella. No dejes que te derriben. Liam te necesita fuerte». Ella asintió, cerró la puerta suavemente tras ella y se desplomó en el suelo. Se desplazó por los titulares. Enfermera avariciosa se apropia de una herencia. «Ella, Monroe, ángel u oportunista». Cada título la azotaba como una cuchilla. Había rechazado millones, aceptando solo lo necesario para salvar a Liam. Pero al mundo no le importó la verdad. Solo vieron a una chica pobre que de repente tenía dinero, y la juzgaron. Julián la encontró a la mañana siguiente, sentada sola en un banco del parque cerca de su edificio. La luz del sol se filtraba entre los árboles, proyectando suaves sombras sobre su rostro cansado. Liam no estaba a la vista, probablemente seguía en el hospital. Todavía haciéndose pasar por Ethan Carter, Julian se acercó con la carpeta en la mano. «Señorita Monroe», dijo con dulzura. Ella levantó la vista con cautela. «¿Señor Carter? ¿Y ahora qué?» Firmé el papeleo. «¿Listo?» Julian se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa.
Me enteré de la suspensión y los artículos. Hizo una pausa, buscando las palabras. ¿Por qué aceptaste el dinero? Dijiste que no querías nada de la familia Thorne. Ella soltó una risa amarga. ¿Crees que quería?, susurró. Liam necesita cirugía. Si no aceptaba ese dinero, moriría. No tenía otra opción. Se le quebró la voz y se dio la vuelta. Pero supongo que eso no le importa a gente como tú. Ya tienes tu historia, la pobre enfermera codiciosa, ¿verdad? Julián se estremeció como si lo hubieran golpeado. Quería explicar, disculparse, pero se le hizo un nudo en la garganta. Las palabras de Walter resonaron en su mente. Ella había salvado a su abuelo, lo había apoyado, y ahora el propio Julian era parte de la máquina que la destruía. Ella, empezó, pero ella lo interrumpió. No. Se quedó de pie, su pequeño cuerpo temblando. No necesito tu compasión. Cuidaré de Liam. Siempre encuentro la manera. Pero tú y tu familia, déjenme en paz. Y dicho esto, se alejó, desapareciendo entre los árboles. Julián permaneció en silencio, con los puños apretados alrededor de la carpeta. Sacó su teléfono y releyó el último titular. Enfermero despedido tras aceptar una herencia. Se equivocó. Dolorosamente equivocado. Llamó a Marcus con voz firme. Cancela todos los artículos sobre ella Monroe. Inmediatamente. Pero en el fondo, sabía que el daño ya estaba hecho. Ella no era una cazafortunas. Fue ella quien salvó a su abuelo. Y ahora Julian Thorne se había convertido en el hombre que la arrastró al borde de la desesperación. ¿Sigues leyendo la historia? Si esta te llevó más allá de las historias del alma, te invitamos a casa. A donde cada relato conmovedor comienza con verdad, esperanza y corazón. Capítulo 6, del arrepentimiento a la soledad. Julian Thorne estaba de pie frente a la puerta del apartamento 3B en el Lower East Side, aferrando una carpeta arrugada. Una llovizna caía del cielo, empapándole los hombros de la chaqueta. Pero no le importaba. Su mente estaba atormentada por el último momento en que vio a ella Monroe en el parque. Sus ojos rojos y llenos de lágrimas. Su voz temblorosa, llena de dolor y una fuerza silenciosa. Déjame en paz, le había dicho. Esas palabras se le clavaron como un cuchillo en el corazón. Se había equivocado. Malo dudar de ella. Malo dejar que la Junta desatara una tormenta mediática que la pintara como una cazafortunas. Y ahora allí estaba él, aferrándose a la débil esperanza de arreglar las cosas, aunque no tenía ni idea de por dónde empezar. Golpeó con cada golpe sordo, resonando con fuerza en el pasillo oscuro. No hubo respuesta. Llamó con más fuerza, llamándola por su nombre. ¿Ella? ¿Estás ahí? Soy. Ethan Carter. Hizo una mueca al oír el nombre, odiando la mentira que aún escondía. Silencio. Entonces la puerta junto a él se abrió con un crujido y la señora Rosa, la vecina mayor, se asomó con los ojos llenos de pesar. Ya no está, hijo, dijo en voz baja. Se mudó esta mañana, llevó al niño al hospital y dijo que no podía quedarse donde los periodistas rondaban. Julián sintió que se le iba la sangre del rostro. ¿Mudarse? ¿A dónde? La señora Rosa se encogió de hombros, con compasión en el rostro. No lo dijo. Solo dijo que necesitaba un lugar tranquilo para el niño. Pobrecito, la están destrozando en las noticias por aceptar un poco de dinero para salvar a su hermano. ¿Quién eres tú para ella? Julián dudó. Entonces susurró, alguien que le debe una disculpa. Se dio la vuelta, sin querer que la señora Rosa viera el caos en sus ojos. Bajó las escaleras lentamente, cada paso más pesado que el anterior. Ella se había ido y él no tenía ni idea de dónde encontrarla. Solo le quedaba la desgarradora verdad. Él había contribuido a alejarla. De vuelta en el piso 48 de Thorne Enterprises, Julian cerró de golpe la puerta de su oficina, rechazando todas las llamadas de Marcus, su asistente. Se desplomó en su sillón de cuero, con la mirada perdida mientras contemplaba el horizonte de Nueva York bañado por el atardecer. En su pantalla, parpadeaba un correo electrónico de Vincent Marlowe. El último artículo hizo subir las acciones un 3%.
Sigue así, Julien. Controlamos la narrativa. Julián lanzó el ratón de su ordenador contra la pared. El crujido agudo resonó en el silencio. ¿Controlando la narrativa? No controlaba nada. Cada titular, cada comentario venenoso sobre ella era resultado de sus decisiones. Abrió un cajón y sacó la carta manuscrita de su abuelo. La letra firme y oblicua de Henry Thorne lo miraba como una acusación. No dejes que los prejuicios te cieguen el corazón. Y sin embargo, lo hizo. Se dejó guiar por la sospecha. Y ahora ella, la mujer que salvó a su abuelo, que había rechazado millones para conservar su dignidad, estaba pagando el precio. Llamó a Marcus con voz áspera. Encontrar a ella Monroe a toda costa. Quiero saber dónde está y quiero saberlo ya. Lo he intentado, señor, respondió Marcus con cautela. Ya no está en St. Mary's. Y nadie en el Lower East Side la ha visto. Corre el rumor de que llevó a su hermano a un hospital fuera de la ciudad. Pero nada está confirmado. Julián colgó, con las manos temblorosas. Salió al balcón, dejando que el viento gélido le azotara la piel. Pensó en lo que Walter le había dicho en la residencia de ancianos. Como ella se quedó despierta toda la noche con su abuelo tras el intento de suicidio. Como respetó su deseo de mantenerlo en secreto. No por miedo, sino por compasión. Ella le había dado a Henry Thorne no solo cariño, sino también un propósito en sus últimos días. Y Julian la había convertido en una paria. Volvió a entrar, cerró la puerta de la oficina con llave y canceló todas las reuniones de la semana. Dile a la junta que no quiero ver a nadie, le dijo a Marcus por el intercomunicador. Y no me molestes a menos que tengas noticias de ella, Monroe. Pasaron los días. Julian los recorrió como en una nube, como si el mundo exterior a su oficina ya no existiera. Ignoró los correos electrónicos de Eleanor Calvel exigiendo la aprobación de nuevas campañas de desprestigio. Borró los mensajes de Vincent Marlowe, alardeando de la tremenda eficacia de su estrategia mediática. En cambio, se sentó a oscuras, leyendo cada artículo y comentario sobre ella. No para controlar los daños, sino para encontrar alguna pista que lo llevara a ella. Una noche, abrió su portátil y empezó a investigar sobre cardiopatías congénitas. La misma enfermedad que padecía Liam. Leyó sobre cirugías, riesgos de recuperación y costos desorbitados. Se imaginó a ella en ese apartamento ruinoso, luchando consigo misma por los $100,000. Sabiendo que salvaría a su hermano. Sabiendo que destruiría su nombre. El desprecio por sí misma era abrumador. Entonces vibró su teléfono. Un mensaje de Marcus. Encontré una pista. Ella fue atendida en un hospital de Yonkers. Unas 2 horas después, registró a Liam con un nombre falso. Probablemente para evitar a la prensa. Julián se puso de pie de un salto, con el corazón latiéndole con fuerza. Yonkers. No sabía por qué, pero sabía que tenía que irse. Ahora, agarró su abrigo, llamó a su chofer y se adentró en la noche. Mientras el Bentley avanzaba a toda velocidad por la autopista, Julian no podía dejar de pensar en ella. La había llamado manipuladora. Dudaba de cada palabra que decía. Pero ahora, solo quería encontrarla. Aunque solo fuera para decirle, lo siento. Cuando el coche se detuvo frente al Hospital General de Yonkers, Julián salió a la fría noche. Su aliento formaba volutas en el aire. Recorrió los pasillos estériles, preguntando por un paciente llamado Liam. Aunque no tenía ni idea de qué alias había usado ella. Una joven enfermera lo miró con recelo y finalmente dijo, hay un chico que fue operado del corazón ayer. Su hermana está en la sala de espera. Firmó como Anna. Julian subió corriendo las escaleras con el corazón latiéndole con fuerza. La sala de espera del 3er piso estaba casi vacía. Excepto por una pequeña figura, acurrucada en una silla de plástico. ¿Ella? Llevaba un suéter viejo. Su cabello estaba enredado. Sus ojos hundidos. Fijos en la nada. Al principio no lo vio. Pero cuando se acercó, levantó la vista. Y su cuerpo se tensó al instante. Ella, dijo en voz baja. Soy Julian Thorne. No Ethan Carter.
Necesito hablar contigo. Se puso de pie de un salto, pálida. La voz le temblaba de rabia. Tú, espetó. Estás detrás de todo, ¿verdad? Las mentiras, los artículos, los titulares. ¿Viniste a terminar lo que empezaste? Julian negó con la cabeza, el dolor en el pecho era insoportable. Me equivoqué, ella. Vine a disculparme y haré lo que sea necesario para enmendarlo. Pero ella solo lo miró fijamente. Su expresión se quebró de dolor y agotamiento. Hazlo bien, susurró. No se puede arreglar lo que ya se ha perdido. Y entonces se dio la vuelta y se marchó, dejando a Julian solo en la fría sala de espera. Por primera vez en su vida, verdaderamente solo. Capítulo 7. El accidente en la montaña. Julian Thorne estaba sentado solo en su oficina a oscuras, el brillo de su teléfono era la única luz en la enorme sala. Habían pasado 2 meses desde aquel desgarrador encuentro con ella en el hospital Yonkers. Sus últimas palabras, no se puede arreglar lo que ya está perdido, aún resonaban en su mente, un veredicto del que no podía escapar. Intentó por todos los medios contactarla, correos electrónicos a través del bufete de abogados, investigadores privados contratados por Marcus. Pero fue como si ella Monroe hubiera desaparecido del mundo. Ella y Liam habían desaparecido, dejando a Julian sumido en un mar de culpa y soledad cada vez más profundo. Entonces su teléfono vibró, un mensaje de Marcus. Encontré a ella Monroe. Es voluntaria con un equipo de socorro médico en las montañas Adirondack, ayudando a niños en zonas remotas. Pero hay malas noticias. Su equipo quedó atrapado en un derrumbe de rocas. Estado desconocido. A Julián se le paró el corazón. ¿Un derrumbe? Se puso de pie de golpe, con manos temblorosas, mientras llamaba a Marcus. Prepara el helicóptero de la compañía. Necesito llegar a las Adirondacks inmediatamente. Sin esperar respuesta, salió furioso de su oficina, consumido por el miedo. Ella, quien había salvado a su abuelo. Ella, a quien él le había fallado. Ella estaba en peligro y él no podía perderla. No ahora. No antes de que pudiera arreglar las cosas. El helicóptero de Zone Enterprises aterrizó cerca de Lake Placid al atardecer. El cielo se llenó de la tormenta que se avecinaba. Una ventisca inesperada había azotado la cordillera. El viento azotaba el pinar, gélido e implacable. Julián, abrigado con un abrigo grueso y un gorro de lana, salió al claro nevado. Un equipo de búsqueda se había reunido cerca de un escarpado sendero de montaña. Un rescatista con la cara roja y agrietada por el viento se acercó. ¿Quién es usted? Esta zona está en estado de emergencia. Soy Julian Thorne, respondió con voz firme, aunque tenía el pulso acelerado. Estoy aquí para encontrar a ella Monroe. Estaba con el grupo de rescate atrapado en el derrumbe de rocas. La expresión del hombre se ensombreció. El deslizamiento de tierra afectó su convoy hace 3 horas. Encontramos parte de su camión aplastado por los escombros. 2 voluntarios lograron salir. Pero 3, incluyendo a Monroe y un niño pequeño, siguen desaparecidos. Las ventiscas empeoraron las cosas. A Julian se le encogió el pecho. Su hermano, Liam, ¿estaba con ella? Se imaginó el rostro pálido del niño en esa cama plegable, el pitido constante del monitor cardíaco. Ella lo había arriesgado todo para salvarlo. Y ahora ambos estaban desaparecidos. Llévame al lugar, dijo Julián, con una voz que no admitía réplica. El rescatista dudó un momento y asintió. De acuerdo, pero tú vas con nuestro equipo. El terreno es peligroso. La tormenta empeoró. La nieve caía espesa y rápida, borrando todo rastro del sendero. Julián, flanqueado por 3 rescatistas, avanzaba con dificultad por el bosque, con el haz de sus linternas atravesando una pared blanca. Tenía las manos congeladas a pesar de los guantes, le dolían las piernas, pero no se detuvo. No podía. Si algo le ha pasado, susurró, nunca me lo perdonaré. Llegaron a un estrecho barranco donde el camión se había estrellado, con la carrocería medio aplastada por las rocas. Un rescatador señaló unas huellas tenues que se desviaban hacia el bosque. Parece que corrieron hacia el bosque, quizá para evitar la caída de rocas.
Pero si llevaban demasiado tiempo allí, Julián no esperó a que terminara. Se adentró en el bosque, ignorando las advertencias a gritos. Ella, llamó, su voz ahogada por la tormenta. Liam, trepó por árboles caídos, la nieve empapando sus botas, cada paso una batalla. Pero aún así, siguió adelante porque detenerse significaba perderlos. Tras casi una hora de búsqueda, su linterna iluminó un destello bajo una densa copa de pino. Corrió hacia adelante. Bajo las ramas, acurrucada bajo una fina manta de emergencia, yacía ella, abrazando a Liam con fuerza contra su pecho. Ambos estaban pálidos y apenas se movían. Sus labios estaban azules de frío, respiraba con dificultad, pero le susurraba a Liam con voz suave y firme. «Salva a Liam». Ella graznó mientras sus ojos se abrieron y lo vio. Su visión se nubló. «Por favor». Julián se arrodilló, con lágrimas en los ojos mientras se quitaba el abrigo y los envolvía a ambos. «Estoy aquí, ella. Te tengo. Te sacaré de aquí». Los atrajo hacia sí, sintiendo su frágil cuerpo temblar contra él. Por primera vez en su vida, Julian Thorne lloró, no cuando murió su abuelo, ni durante negocios millonarios, sino aquí, abrazando a ella y a Liam en la nieve. No pudo contener las lágrimas. «Lo siento», se atragantó. «Lo siento mucho por todo». Ella, apenas consciente, negó con la cabeza. «Liam, sálvame primero». Y entonces se desplomó, con la mano aún aferrada a la chaqueta de Liam. Julián gritó pidiendo ayuda, con la voz quebrada por el pánico. El equipo de rescate entró corriendo, los colocó en camillas y los cubrió con mantas térmicas. Julián los acompañó, sin perder de vista a ella, con la culpa y el alivio a flor de piel. En la clínica de urgencias, tanto ella como Liam fueron trasladados rápidamente a las salas de tratamiento. Julian caminaba de un lado a otro afuera, todavía temblando de frío y emoción. Finalmente, apareció un médico. «Liam está estable». «Va a estar bien», dijo el médico. «Ella sufre de agotamiento e hipotermia, pero se recuperará». Ella permaneció consciente el tiempo justo para mantenerlo caliente. No dejó de luchar, ni una sola vez. Julián asintió, en silencio, abrumado. A través del cristal, vio a ella, inmóvil en la cama del hospital. Ahora parecía tranquila, con el rostro pálido pero sereno. Pensó en la carta de su abuelo. «Ella Monroe fue la luz en mis días más oscuros». Ahora lo entendía. Ella no solo salvó a Henry, sino que lo salvó de su propia frialdad, sus prejuicios, su ceguera. Sacó su teléfono y le envió un mensaje a Marcus: «Programa una conferencia de prensa. Voy a contarle al mundo la verdad sobre ella Monroe». Cada palabra trastornaría a la junta directiva. Sacudiría a la empresa. Pero a Julian no le importó. Ella merecía justicia. Y él, Julian Thorne, se la iba a dar. No por su legado, sino por ella y por sí mismo. Capítulo 8. Una confesión pública. Julian Thorne se encontraba frente al espejo en el piso 48 de Thorne Enterprises, ajustándose la corbata con manos que aún temblaban ligeramente. La luz que entraba por los ventanales proyectaba un brillo intenso en su rostro. Sus profundos ojos azules ya no eran fríos, sino decididos. Habían pasado 2 días desde que encontró a ella y Liam en la ventisca de las Adirondacks. La imagen de ella inconsciente, agarrando a su hermano con sus últimas fuerzas, aún lo atormentaba. Había salvado a su abuelo, había salvado a Liam, y ahora le tocaba a él salvar su nombre, aunque eso significara arriesgarlo todo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Marcus. «La junta está furiosa». Eleanor Calvel calificó esta conferencia de prensa como un suicidio profesional. Vincent Marlowe exige su cancelación inmediata. Julián sonrió con amargura. Que se enfurecieran. Por primera vez, no actuaba por lucro ni por legado. Lo hacía porque era lo correcto. Salió de su oficina y entró en la gran sala de conferencias, donde ya estaban reunidos decenas de periodistas. Las luces de las cámaras destellaron. Los micrófonos se extendieron hacia adelante. Todas las miradas se posaron en él. Julián caminó hacia el podio, parpadeando por el resplandor, pero manteniéndose erguido. Respiró hondo. Su voz resonó clara,
firme e inquebrantable. Damas y caballeros, me llamo Julian Thorne, director ejecutivo de Thorne Enterprises. Hoy estoy aquí para corregir algo. Un error que cometí y que los medios ayudaron a perpetuar. La sala bullía. Un reportero levantó la mano con urgencia. ¿Se refiere a ella Monroe? ¿La enfermera que supuestamente aceptó dinero del testamento de Henry Thorne? Julian asintió con la mirada fija. Sí, pero seré muy claro. Ella Monroe no es la cazafortunas que los titulares la pintaban. Es una mujer fuerte, compasiva y honorable, y le debo una disculpa pública. Hizo una pausa, con una opresión en el pecho al recordar las palabras de Walter. Ella velando junto a su abuelo tras un intento de suicidio. Su cuerpo acurrucado en la tormenta de nieve, protegiendo a Liam con el suyo. Ella Monroe salvó la vida de mi abuelo. Cuando nadie más pudo alcanzarlo, cuando incluso yo me había alejado, ella se sentó a su lado, lo escuchó y le dio paz. No pidió nada a cambio. Cuando él le dejó una parte de su testamento, al principio ella la rechazó. Solo más tarde, cuando la vida de su hermano estaba en juego, aceptó una pequeña cantidad para pagar una cirugía cardíaca crítica. La sala quedó en silencio, interrumpida solo por el clic de las cámaras. Julian sacó una página doblada de su bolsillo y la levantó. Mi abuelo escribió esto antes de morir. Ella Monroe fue la luz en mis días más oscuros. Él tenía razón, pero yo estaba equivocada. Dudé de ella. Dejé que titulares difamatorios mancharan su nombre. Permití que mis propios prejuicios me cegaran, y por eso, le causé un daño irreparable. Otro reportero intervino con escepticismo. Pero, señor Thorne, si era inocente, ¿por qué aceptó los $100.000? ¿No demuestra eso que tenía segundas intenciones? Julian se aferró al podio, reprimiendo su creciente frustración. Ella aceptó ese dinero porque no tenía otra opción. Su hermanito necesitaba una cirugía para salvarle la vida. Ella sacrificó su reputación para salvarlo. Y en lugar de compasión, la convertimos en chivo expiatorio. Perdió su trabajo, su casa, su dignidad, todo por querer salvar a un ser querido. Su mirada recorrió la habitación. Ella Monroe no es una cazafortunas. Ella es valiente. Es desinteresada. Y merece justicia. Le pedí disculpas de todo corazón por las mentiras que ayudé a difundir. Y pido a todos los medios de comunicación que dejen de difamarla y la dejen vivir en paz. Un pequeño aplauso surgió de un rincón de la sala. Dudando, pero real, Julián no sintió alivio. Su disculpa, por sincera que fuera, no pudo borrar el dolor que había causado. Se alejó del podio, ignorando la lluvia de preguntas, y salió de la sala. Había dicho lo que tenía que decir. Ahora tenía que decirlo donde más importaba. A ella misma. En el Hospital General de Yonkers, ella se sentó junto a la cama de Liam, pasándole suavemente los dedos por el pelo. El niño había sobrevivido a la cirugía y se recuperaba a buen ritmo. Pero sus ojos permanecieron fijos en el monitor, como si temiera apartar la mirada ni siquiera un instante. Una enfermera entró con una tableta en la mano. Ella, quizá quieras ver esto, dijo. Su voz estaba llena de emoción. Thorne Enterprises acababa de dar una conferencia de prensa. El director ejecutivo habló de ti. Ella frunció el ceño, con el corazón en un puño. Tomó la tableta, pulsó play y la cara de Julian apareció en la pantalla. Su voz era diferente. Vulnerable. Honesta. Mientras hablaba de su abuelo, del testamento, de la verdad que nunca le había contado a nadie, a ella se le llenaron los ojos de lágrimas. Le pedí disculpas. De todo corazón. Los hombros de ella temblaron. Liam se movió y la miró con ojos débiles y curiosos. ¿Ella hablaba en serio? ¿De verdad pidió disculpas? Ella se secó las mejillas. Tal vez, susurró. Tal vez sí. Pero aún así, no cambiaría lo que se había perdido. En Thorne Enterprises, el ambiente había cambiado. La voz de Eleanor Calvel resonó por el teléfono, fría y cortante. Lo has destruido todo, Julian. Las acciones se están desplomando. La junta directiva está convocando una reunión de emergencia para evaluar tu posición como director ejecutivo.
Déjalos, respondió Julián con calma. Hice lo correcto. Por primera vez en mi vida. Él colgó la llamada antes de que ella pudiera hablar. Se volvió hacia Marcus. ¿Alguna novedad sobre ella? Sigue en Yonkers. Marcus informó. Pero no acepta visitas. Ni siquiera de ti. Julián no se sorprendió. La había herido profundamente. Pero no dejaba de intentarlo. Se sentó, sacó una hoja de papel y empezó a escribir a mano. Ni para la prensa, ni para la junta. Sino para ella. Ella, no espero tu perdón. Solo quiero que sepas que me cambiaste. No solo salvaste a mi abuelo. Me salvaste de la persona en la que me estaba convirtiendo. Si algún día estás listo para hablar, te esperaré. Selló la carta y se la entregó a Marcus con instrucciones de entregarla en el Hospital General de Yonkers. Mientras el sol se ponía sobre el horizonte de la ciudad, Julian se quedó de pie junto a la ventana, invadido por una quietud que no era ni paz ni dolor. Había dicho la verdad. ¿Pero sería suficiente? ¿Para traerla de vuelta? Capítulo 9. Regreso con fe. La suave luz de principios de otoño se filtraba entre las hojas carmesí de los arces en los suburbios de Yonkers, proyectando un cálido resplandor en el rostro de ella Monroe. Se encontraba frente a un edificio recién renovado con un letrero modesto pero digno, Monroe Care, escrito en letras elegantes y audaces. Antiguamente un centro comunitario abandonado, este lugar se había transformado en una clínica gratuita para personas de bajos recursos. Un sueño que ella nunca se había atrevido a creer que se haría realidad. Se alisó la parte delantera de su blusa blanca, respirando hondo mientras el corazón le latía con fuerza, entre alegría y nervios. Hoy era el día de la inauguración, y quien lo había hecho posible no era otro que Julian Thorne, el hombre que una vez la había sacudido por completo. Habían pasado 3 meses desde la disculpa pública de Julian. Tras presentarse ante las cámaras para limpiar su nombre y ofrecer una sincera expiación, se presentó en el Hospital General de Yonkers con una carta escrita a mano. Al principio, ella se negó a verlo. Su corazón aún estaba dolido por el revuelo mediático que casi la destrozó, pero la carta cambió algo. No solo salvaste a mi abuelo, sino que me salvaste de mí misma. Fue un momento tranquilo, honesto y vulnerable. Y así, una tarde tranquila, con Liam estable y recuperándose, accedió a verlo. Por primera vez, hablaron no como acusador y acusado, sino como dos personas que intentaban reparar lo que se había roto. Julian se encontraba al fondo del salón principal de Monroe Care, sin apartar la mirada de ella mientras ella cortaba la cinta ceremonial. El pequeño grupo, enfermeras, voluntarios y algunos reporteros locales, prorrumpió en aplausos. Ella, radiante pero aún un poco tímida, se acercó al micrófono. Monroe Care no es solo una clínica, dijo con voz clara pero emotiva. Es un lugar donde todos, ricos o pobres, son tratados con compasión. Espero que sea una luz para quienes se pierden en la oscuridad. A Julian se le encogió el pecho. Recordó haberla abrazado en la tormenta de nieve, dándose cuenta de lo valiosa que era. Tras la conferencia de prensa, Thorne Enterprises se enfrentó a su propia tormenta. El desplome de las acciones y la amenaza de la junta directiva con destituirlo. Pero Julian no se inmutó. Negoció con los accionistas, reestructuró proyectos clave y estabilizó poco a poco la empresa. Y lo más importante, apoyó a ella. No solo con financiación, sino con presencia y con determinación. Después de la ceremonia, mientras la multitud se dispersaba, Julián se acercó a ella con 2 tazas de café. Lo lograste, dijo con una suave sonrisa. Monroe, que eres un testimonio de tu corazón. Ella lo miró, con una mirada aún algo cautelosa, pero ya no fría. No hice esto sola, respondió. Tú ayudaste a que esto se hiciera realidad. Hizo una pausa y luego añadió, no sé si te he perdonado, pero has cambiado. Lo presiento. Julian asintió, algo se alivió en su interior. No pido perdón, ella. Solo quiero estar aquí, seguir haciendo lo correcto. Por ti, por lo que creía mi abuelo. En las semanas siguientes, ella y Julian comenzaron a trabajar codo con codo, no solo en Monroe Care, sino también en otros proyectos de ayuda social. Ella regresó a la enfermería, dirigiendo clínicas gratuitas y eventos de ayuda social para niños desfavorecidos. Los medios de comunicación,
que antes la criticaban duramente, ahora la consideraban un símbolo de compasión. Nuevos artículos elogiaron su resiliencia. Las fotos de ella y Liam en Monroe Care se convirtieron en íconos de esperanza. Pero ella no dejó que los elogios la distrajeran. Ella se mantuvo humilde, comprometida y centrada. Julian también se transformó. Se convirtió en una presencia constante en su misión, aprovechando a Thorne Enterprises para suministrar equipo médico, financiar servicios y organizar clínicas móviles. Pasaron noches enteras ordenando papeles, empacando suministros, y poco a poco, compartiendo algo más que tareas. Una noche, mientras la luz de la luna se filtraba por las ventanas de la clínica, se sentaron afuera, en un banco de madera del jardín. El aire era fresco, pero ninguno quería irse. «Sabes», dijo Julián en voz baja, creía tenerlo todo bajo control. Dinero, poder, éxito. Pero tú me enseñaste lo que realmente importa. Ella sonrió. Su primera sonrisa desprotegida en meses. And you showed me that people can change, Julian. No lo creía antes. La miró con el corazón latiéndole con fuerza. Quería tomar su mano, decirle que lo que sentía había superado con creces la gratitud. Pero él simplemente le devolvió la sonrisa, dejando que el momento descansara. Paciente, profundo y real. Su conexión crecía, sin prisas, sino basada en la confianza y la comprensión. Un mes después, en un evento benéfico organizado en Monroe Care, Julian y ella estaban uno al lado del otro, repartiendo botiquines médicos a los niños. La prensa estaba presente, pero esta vez, no para causar un escándalo. Un reportero se acercó. «Señora Monroe, señor Thorne, ustedes dos se han convertido en una pareja muy querida. ¿Hay algo más entre ustedes?» Ella se enrojeció mirando a Julian. Él rió entre dientes y respondió: «Somos compañeros, en servicio y propósito. En cuanto al futuro, ¿quién sabe?» Le guiñó un ojo y ella soltó una carcajada, de esas que lo reconfortaban hasta el final. Esa noche, después del evento, Julian la tomó de la mano y la condujo al pequeño jardín detrás de la clínica. Ella, dijo con seriedad, «No puedo prometerte el mundo entero, y sé que no lo quieres, pero sí puedo prometerte estar a tu lado para construir algo significativo juntos». Ella lo miró, sus ojos brillando a la luz de la luna. «Quédate», susurró. «Es todo lo que necesito». Allí estaban, tomados de la mano, no eran una pareja perfecta, sino dos personas imperfectas que se habían encontrado a través del dolor, la redención y la gracia. Y juntos, escribirían una nueva historia. Una historia construida sobre la compasión y la confianza restaurada. Estás viendo Historias del Alma, exclusivas de nuestro canal. Si aún nos sigues, deja un comentario. Las leemos y las apreciamos todas. Suscríbete para apoyar más historias originales y sinceras. Gracias por ser parte de la familia Historias del Alma. Capítulo 10. La boda en el jardín. El otoño en Vermont teñía el pequeño jardín de la residencia de ancianos St. Agnes de ricos dorados y rojos brillantes, con las hojas de arce ondeando suavemente en el aire fresco y limpio. Ella Monroe permanecía en silencio al borde del jardín, con un ramo de lavanda en las manos, sus suaves flores púrpuras reflejaban la luz como algo sagrado. Esta era la flor que Henry Thorne había amado, la flor que solía llevar a su cama mientras compartía historias de arrepentimientos, legados y su miedo a que su nieto algún día se desviviera por la frialdad del poder. Ahora, el jardín no era solo un recuerdo, era un comienzo. Ella llevaba un sencillo vestido blanco, elegante pero sin pretensiones, que se ajustaba a su pequeña figura con gracia. Su maquillaje era minimalista, solo un toque de rosa en los labios, pero su sonrisa eclipsaba cualquier cosa que pudiera haber usado. Hoy era el día de su boda, el día en que se convertiría en la esposa de Julian Thorne, el hombre que una vez dudó de ella, una vez la lastimó, pero que también se presentó ante el mundo para defender su nombre, entregando todo su corazón a la redención. Habían pasado 6 meses desde la apertura de Monroe Care. En ese tiempo, ella y Julian se habían vuelto inseparables. Organizaron clínicas móviles, distribuyeron medicamentos y llevaron esperanza a comunidades olvidadas. Julian, antes el arquetipo del director ejecutivo frío y calculador, ahora se arremangaba con modestas camisas, repartiendo botiquines y jugando al fútbol con niños. Ella seguía siendo la misma en el fondo. Humilde, devoto, siempre priorizando a Liam.
Hacía 2 meses, Julián la había llevado de vuelta al jardín de Santa Inés. Bajo un viejo arce, con la luz del sol filtrándose a través de la copa, se arrodilló con un pequeño anillo de plata en la mano. Sin diamante, solo una simple inscripción: mi luz. Ella Monroe, dijo con voz temblorosa pero segura, no solo salvaste a mi abuelo. No solo salvaste a Liam. Me salvaste de la soledad, de todo lo que una vez fui. No te prometo el mundo entero porque sé que no lo quieres, pero prometo amarte y cuidarte por el resto de mi vida. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas brillaron en sus ojos. Sí, Julián, susurró. No por riqueza, ni por nombre, sino porque he visto quién eres realmente. Se abrazaron bajo el árbol mientras los pétalos de lavanda flotaban en la brisa. El jardín, al parecer, era testigo de votos aún no pronunciados. Votos arraigados en el perdón y el amor sincero. Su boda se celebró allí mismo, sencilla, emotiva y pequeña. Solo unas pocas personas fueron invitadas. Liam, ahora con una recuperación excelente tras la cirugía, corría entre las filas de sillas, jugando con los niños de Monroe Care, la señora Rosa, la fiel vecina de ella, el señor Walter, del asilo de ancianos, radiante desde su silla de ruedas, y Marcus, el fiel asistente de Julian y ahora su querido amigo. No había cámaras ni titulares, solo el canto de los pájaros, las risas y el susurro de las hojas. Ella caminaba por el pasillo cubierto de hojas, de la mano de Liam, quien la abrazaba con orgullo. Julian la esperaba con un traje gris carbón, sin apartar la mirada de ella. Cuando llegó a su lado, él le tomó la mano y le susurró: «Eres lo más hermoso que he visto en mi vida, ella». La ceremonia fue oficiada por un pastor local que conoció a Henry Thorne. Habló del jardín como un lugar de sanación y segundas oportunidades. Cuando llegó el momento de sus votos, Julián habló primero. Ella, dijo con voz firme, antes vivía por la reputación, por el control, pero tú me has enseñado que la moneda más preciada de la vida es la confianza y el amor. Juro protegerte, caminar contigo y amarte, no solo hoy, sino siempre. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de ella al responder. Julián, me has demostrado que incluso los errores más profundos pueden llevarnos a un lugar hermoso. Prometo estar a tu lado en cada alegría y en cada tormenta, solo por el amor que hemos construido. Intercambiaron anillos. El pequeño público estalló en aplausos. Y desde la primera fila, Liam gritó: «Ella, Julian, son superhéroes». Las risas resonaron como campanas. Julián se inclinó y la besó. Suave, reverente, infinito. Tras la ceremonia, los invitados se reunieron alrededor de una humilde mesa de recepción bajo los árboles. Había galletas caseras, sidra de manzana caliente y música suave que salía de un pequeño altavoz. El señor Walter levantó un vaso de sidra y brindó. Henry estaría orgulloso de ti, hijo, y de ella. Ella te dio un corazón. Julián sonrió, apretando la mano de ella. Tenía razón. Ella es mi luz. Se giró hacia ella con ojos brillantes. Y nunca dejaré que esa luz se apague. Ella lavó, pero su agarre en su mano se apretó. Seguiremos ardiendo juntos, Julian, por Liam, por Monroe Care y por todos los que nos necesitan. Mientras el sol se ponía, proyectando tonos dorados y anaranjados sobre el jardín, la pareja permaneció de pie, uno al lado del otro, observando a Liam reír con otros niños. No eran una pareja perfecta, ni héroes a los ojos del mundo. Pero en ese jardín, donde terminaba la historia de Henry y comenzaba la suya, habían encontrado algo duradero, no cimentado en la riqueza, no forjado en la fama, sino anclado en la verdad, la bondad y la luz. Esa noche, después de que los invitados se marcharan, Julian y ella se sentaron en el banco de madera bajo las estrellas. «Sabes», dijo Julián con voz baja y cálida. «Solía creer que no merecía esta felicidad. Pero me diste la oportunidad de ser mejor». Ella apoyó la cabeza en su hombro, sonriendo. «Y me diste algo en lo que creer de nuevo, un nuevo comienzo». «Gracias, Julián». Se sentaron en silencio, con los dedos entrelazados mientras la luna se alzaba sobre sus cabezas y los pétalos de lavanda se mecían suavemente en la brisa. El jardín de Santa Inés, antaño hogar de tristeza y soledad, se había convertido en un santuario de amor, redención y un futuro escrito no con arrepentimiento, sino con esperanza.